Muy buenas tardes y bienvenidos al seminario web, el primer de este año. Yo me llamo Liddy, yo trabajo con la extensión educativa de la Universidad de Cornell. Hoy tengo el placer de presentarles a Rodrigo Molano. Él es un estudiante de doctorado en Cornell. Él es nativo de Bogotá, Colombia. Ahí se graduó de zootecnia. Después él trabajó en un rancho en Canadá, enfocándose en el cuidado de terneras. Después trabajó como asistencia técnica en varios países de Latinoamérica. Ahora está trabajando aquí en Cornell, sacando su doctorado. Y él va a hablar con nosotros hoy sobre algunas consideraciones prácticas en la alimentación de terneras. Antes de empezar, solo les voy a dar unos recordatorios. Primero, en su Zoom se puede encontrar lo que es una cajita de chat. Ahí, por favor, si tienen preguntas mientras que está platicando Rodrigo, ahí pueden apuntar sus preguntas. También, ahí les voy a preguntar ahorita que apuntan en la caja de dónde son y cuántos están escuchando en su rancho o su lugar donde están escuchando. Finalmente, por favor, mantener su micrófono apagado para que todos no vamos a estar escuchándoles mientras está platicando Rodrigo. Entonces, ahí puede empezar. Solo tengo que... Muchas gracias, Libby, por la introducción y muy buenas tardes a todos. Como Libby decía, en mi práctica y experiencia profesional hasta ahora, independientemente del país y el sistema productivo que he visitado y tal vez conocido, siempre una de las áreas con más oportunidad de mejora ha sido la crianza de terneras o de reemplazos en general, por lo que pues me alegra tener la oportunidad en esta media hora de hablarles un poquito en cuanto a eso. Y si bien nos vamos a enfocar un poco más en la parte práctica de la crianza, también vamos a visitar ciertos conceptos de la biología del ternero que espero nos ayuden a identificar la importancia y el por qué hacemos ciertas cosas y no hacemos otras. Entonces, sin más preámbulo, nada, quisiera empezar primero conociendo el hecho de por la naturaleza de nuestra industria, que es la producción de leche. Es importante reconocer que estamos basados siempre en la vaca, porque esa es la que produce la leche. Y queremos siempre que esté en una mejor nutrición, en un mejor cuidado, bienestar, ya que siempre queremos es aumentar la producción de leche y obviamente dentro de eso hacerlo de una manera que también aumentemos la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo, dado esto, cuando hablamos del ternero, no sabemos muy bien qué hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el rol del ternero o de la crianza de este ternero? Normalmente, porque nos enfocamos aquí en la producción, vemos la crianza como un costo. Pensamos que es realmente un costo y simplemente bajo ese modelo mental tal vez, queremos solamente crecer esta ternera para reemplazar esta vaca cuando salga del hato. Sin embargo, también podemos, no sé, cuando no se asocia lo que pasa aquí en la edad temprana con lo que pasa en la parte productiva, podemos pensar eso, ¿verdad? Pero también hay otra forma en que la podemos pensar, es que en ese costo podemos hacer una inversión en cómo todo lo que invertimos aquí en tiempo de costos, tiempo, recursos, podemos invertir para que esa ternera sea una mejor producción de leche, una mejor productora de leche, perdón, y podamos aumentar también la rentabilidad. Entonces, de pronto, el objetivo, el qué y cómo hacemos, lo podamos responder tal vez un poquito mejor al final de la presentación, pero eso es más o menos solo para dar un contexto en cuál es la función
final de levantar esa ternera. Y entonces, basado en esto, me gustaría visitar un poquito en el tema de cómo, cómo se levanta esa ternera, normalmente en la naturaleza. Entonces, cuando la ternera se cría con su mamá, con la vaca, durante el primer día, de hecho las primeras horas, ella va a tener calostro de buena calidad, obviamente, una leche de transición durante los primeros días también, y también durante la primera semana va a tener lo que ya va a ser leche, que en la raza Holstein se ha determinado algunos estudios que es alrededor de 6 kilos. Es importante que también estos estudios que han descrito esto han puesto énfasis en que durante estos primeros días es la vaca la que activa o genera la oportunidad de amamantamiento, de alimentación. No es el ternero. Normalmente es la vaca que va a buscar el ternero, lo estimula y después el ternero, por ende, va a tomar leche. Y esto es a veces importante de entender. Porque a veces, no sé, creo que uno se frustra los primeros días o veo gente frustrada los primeros días porque uno les ofrece el alimento, leche, el calostro, lo que sea, y uno ve que el ternero no hace nada, que uno piensa que es bobo, estúpido, por decirlo así. Pero no, es simplemente la naturaleza. De hecho, deberíamos entonces estar en el rol de la mamá, de despertarlo, de estimularlo y probablemente después el ternero va a estar apto para tomar. Pero entonces solo me pareció algo importante de sacar a colación porque es solo en la naturaleza del ternero como tal. Después de esto, estas cantidades de leche aumentan, siguen aumentando y de hecho a la tercera semana empieza el ternero a expresar actividades de pastoreo de rumia. Sin embargo, la leche es su fuente primordial de alimento. Y esta leche, la leche que se toma y es ofrecida, sigue aumentando casi hasta la semana 9, en la que llega nuevamente en la raza Holstein hasta unos 12 litros al día. De ahí en adelante, cuando la ternera se sigue desarrollando, empieza ella a pastorear hacia la semana 20 con el hato adulto y ustedes empiezan a ver que de ahí en adelante hay una transición pausada y gradual en la cual se reduce un poco el alimento líquido para darle un poco más de importancia y prevalencia al alimento sólido, para que la semana 32 de edad esté casi completamente destetada. El ternero normalmente nace pesando entre 5 a 6% del peso adulto y bajo este sistema se desteta pesando casi el 33% del peso adulto. Entonces, aquí es algo, obviamente la ternera después de aquí sigue creciendo, pero por el momento yo creo que es importante considerar que las cantidades importantes que la ternera recibe al principio de calostro, leche de transición y posteriormente de leche, de alimento líquido en general, y sobre todo la gran capacidad que tienen los animales, especialmente la ternera joven, para crecer. Es una capacidad muy alta. Entonces, dado esto, es importante mantener, para mí, al menos creo que este es el sistema que tenemos que tener como referencia. Si nos atrevemos después a separar la ternera de su mamá y hacerlo en nuestras condiciones de una forma artificial, debemos hacerlo de la mejor forma, pero tratando de replicar, por decirlo así, lo que pasa en la naturaleza. Entonces, con esto en mente, es importante decir que cuando lo hacemos en forma artificial, hay muchos objetivos. Acá he resumido los 3 principales y que tal vez pueden mantener un poco más como un todo los objetivos que deberíamos buscar en el levante artificial de la ternera. El primero, y casi que más importante, que es el que mínimo debemos duplicar el peso al nacimiento en los primeros 2 meses de vida, que durante ese tiempo también debemos tener una morbilidad, es decir, una tasa de incidencia de enfermedades menor al 10%, menos del 10% de terneras que tuvimos durante ese tiempo se deben enfermar, no importa de qué, y debemos perder o se deben morir
ojalá menos del 5%, ojalá ninguno, ¿verdad? Pero dado que ocurre y son animales jóvenes y susceptibles a enfermedad, esos son nuestros objetivos. Entonces, de aquí en adelante simplemente voy a visitar ciertos manejos que ojalá nos lleven a alcanzar estos objetivos. Y el primero es el calostro. El calostro, por definición, es la primera leche secretada por la vaca o por cualquier mamífero en su primera parte de la lactancia. Como ven acá, el calostro difiere de la leche, especialmente porque puede ser más concentrada en sólidos, particularmente en proteína. Tiene un poquito menos de lactosa y un poquito más de grasa y energía, por ende. Esto es importante porque el ternero, cuando nace, tiene muy pocas reservas grasas. Entonces, el calostro entonces se convierte en su fuente primordial de nutrientes. En adición a ello, el calostro es una fuente de anticuerpos. Y esto es importante porque debido al tipo de placenta que los bovinos tienen, la vaca es incapaz de transmitirle inmunidad o anticuerpos, defensas al ternero. Y por ende el ternero también cuando nace tiene su sistema inmune poco desarrollado. Entonces el calostro se vuelve la única forma para el ternero de adquirir alguna inmunidad que lo proteja mientras desarrolla su sistema inmune. Estos anticuerpos normalmente son proteínas, acá están en su contracción, pero esto IG se entiende por inmunoglobulinas, perdón, que son G, G1, G2, A y M, siendo las G las más importantes. Por esta importancia de la adquisición, de ser fuente de inmunoglobulinas, perdón, es importante evaluarlas. Como ustedes ven acá, hay una variación importante en la concentración del calostro. Obviamente tiene cientos de veces más que la leche, pero igualmente varía mucho. Entonces, para evaluar la calidad de ese calostro y la capacidad de transferencia de inmunidad, podemos medir ciertas cosas de la calidad inmunológica de ese calostro. El test o evaluación de referencia sería las inmunoglobulinas, en el cual uno envía una muestra al laboratorio y ellos le van a decir, bueno, tiene más o menos inmunoglobulinas, pero normalmente en condiciones prácticas no se utiliza mucho porque se demora. Y si hoy tengo un calostro y tengo ciertos terneros a los cuales se lo debo dar, no puedo esperarme 1 o 2 días para recibir eso. Entonces, está ahí, pero no se usa. Otros test mucho más prácticos que se usan en campo son el calostrómetro, por ejemplo, que es basado en la densidad específica. Sin embargo, es difícil de usar, no necesita ciertas condiciones, especialmente de temperatura, en el cual el calostrómetro va a trabajar en lo mejor, pero igual así se den esas condiciones, es poco preciso, ya que hay muchos factores que afectan la densidad del calostro, no necesariamente el contenido en proteínas. Y está el otro, el refractómetro, que es el que creo yo se usa más ahora en campo y en el cual por ende voy a expandirme un poco más. Entonces, el refractómetro lo que hace es basado en el contenido de inmunoglobulinas, que es, como repito, es la referencia para evaluar el calostro en cuanto a esta característica. Usa la refracción de proteínas medidas en porcentaje de Brix. Entonces, cuando uno mide el calostro por Brix, especialmente calostro fresco, y acá hago un énfasis en que debe ser fresco, no refrigerado ni congelado, debe ser justo después de que se ordeñe. Cuando uno mide, los grados Brix deben de ser por encima de 21%. Eso nos da una idea de el contenido, de nuevo, de inmunoglobulinas. Puede ser óptico, como aquí les muestro, y entonces uno toma una muestra y lo coloca acá en la parte del cristal, y después uno lo evalúa a contraluz.
más o menos, si uno ve a través de ese binóculo, por decirlo así, uno va a ver algo así. Y entonces uno va a ver, por ejemplo, aquí está 20, 21, 22, este sería como un 23 y medio más o menos, y uno diría, bueno, en este caso ese calostro es bueno porque es mayor de 21. También hay otros que son digitales, que ahorita están en boga tal vez, son más costosos, pero también son mucho más útiles y son mucho más precisos. Ahí yo puedo discutir de pronto con Libby si esto es un 23 y medio, para él puede ser un 24, aquí él le va a dar un número. Y de nuevo se coge una muestra de calostro, se adiciona acá y el refractómetro le va a dar un número en el cual uno puede evaluar la calidad. Entonces, además de eso, esto es muy importante y se debe hacer siempre. Otra actividad que es, fuente del calostro, que es muy importante y que hasta ahora se le está dando la importancia tal vez que se debía, porque no lo hemos investigado mucho, es que es fuente de modificadores metabólicos, que son hormonas, interleuquinas, tipos de componentes que normalmente no están en la sangre de la vaca, pero al ser la leche un filtrado de sangre, van a estar también en el calostro y como lo pueden ver, están en cientos de veces más que la leche. Y esto se le ha reconocido mucha importancia porque al parecer soporta no solo la inmunidad, como ya lo hemos dicho, pero también la capacidad metabólica y el crecimiento del ternero. Entonces, solo quería hacer una mención a esto. Es un tema ahorita que se está desarrollando en investigación y que solo nos tal vez amplía un poco más la visión de la importancia del calostro. Por ahora todo es muy bueno en cuanto al calostro, nutrientes, anticuerpos, modificadores metabólicos, pero también lamentablemente puede ser una fuente de agentes infecciosos, especialmente de este tipo, muchas bacterias que pueden afectar tanto la salud del hato como tal, en su conjunto, como obviamente la salud de la ternera, particularmente durante los primeros días, en temas de diarrea, neumonías, etc. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo se evalúa qué tan contaminado está el calostro? ¿No? Normalmente se hacen conteos bacterianos, normalmente también se envían muestras al laboratorio y uno termina y espera que el calostro esté por debajo de 10.000 unidades de formadores de colonia por mililitro. Normalmente se hace, pero no mucho en condiciones prácticas, se hace solo rutinariamente. Pero cuando se hace, hay estudios que han detectado, por ejemplo, en el estado de Wisconsin, que el 82% de las muestras que analizaron están por encima de este umbral. Entonces, no es raro o poco común ver calostro con altos contenidos bacterianos o altos conteos bacterianos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que nosotros podemos hacer muchas cosas para prevenir esa contaminación o controlarla. Y la gran palabra acá es higiene. Y en diferentes estadios del manejo del calostro. La ordeña, lo primero, y realmente está en nuestras manos todo lo que podemos hacer. A veces he visto, y yo mismo a veces teniendo que hacer esto, después de que hacemos el manejo del parto, que manipulamos el ternero, que manipulamos la vaca, nos vamos directamente a ordeñar sin haber lavado las manos o utilizar guantes. Entonces, es muy importante hacer eso, lavarnos las manos, utilizar guantes, tal vez 2 o 3 capas de guantes, con eso podemos irlas quitando mientras vamos en el proceso de parto y de manejo del ordeño. La sanidad de la ubre. Yo creo que a veces se nos olvida que la vaca no había sido ordeñada por lo menos por 2 meses y que la ubre va acumulando bacterias, va acumulando mugre y que el proceso de desinfección y previo al ordeño debe ser un poquito más riguroso que normalmente ordeñar una vaca que ya va en un estado de lactancia mucho más avanzado. Entonces, eso es importante, recordar eso. Igualmente, es importante mantener higiene del equipo del ordeño.
y el demás equipo que utilizamos para almacenamiento y alimentación. Baldes, botellas, chupos, alimentadores esofágicos, etc. Otro factor que es importante y clave acá es el tiempo. Si no se almacena el calostro, si no se va a alimentar, se debe almacenar antes de 1 hora. Si se va a alimentar, también debe ser antes de 1 hora, porque la capacidad de absorción del ternero, de todos estos nutrientes y compuestos beneficiosos que tiene el calostro, disminuye a través del tiempo. Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer eso, independientemente de cuál se va a alimentar, justo apenas se pueda alimentar el ternero 1 hora antes, en la primera hora de vida. Siempre este tiempo se ha ido reduciendo. Antes, me acuerdo, antes decían 8 horas, después 4 horas, 1, y es nomás un recordatorio a eso. Entre más rápido lo hagamos, nos olvidamos de que es algo importante de hacer, y creo que es la mejor práctica de hacerlo. Bueno, otra cosa en el almacenamiento del calostro es el pasteurizado, 60 grados centígrados o 140 Fahrenheit por 60 minutos. Se puede hacer normalmente en una olla, en una cocina, pero normalmente hay equipos también que lo pueden hacer ahora muy fácilmente. Para refrigerar, después de eso se puede mantener el calostro hasta 1 semana en la nevera o en la heladera, y congelado hasta 1 año. Obviamente, identificando la fecha, vaca y cuántos bricks tenía, o independientemente de lo que se haga, con eso uno puede hacer un poco un manejo más inteligente del inventario. Y algo que es clave acá es si lo congela. Una de las grandes penas a veces o faltas que se hacen es el descongelado. Se quiere descongelar muy rápido, se está siempre de afán, y lo que hacemos simplemente es cocinar literalmente todos estos nutrientes que queríamos, o anticuerpos o factores metabólicos que queríamos pasarle al ternero, y resulta de tener un calostro muy bueno a algo que el ternero nunca va a poder aprovechar. Alternativas. Ahorita está casi que en moda usar reemplazadores de calostro. Sí, están ahí, pero yo mismo los he usado y a veces los usamos en la investigación, pero debe ser una segunda opción. Nada es mejor que el calostro de la mamá específico de ese ternero. Y sí, si no se tiene suficiente calostro o calostro de calidad, sí, podríamos ir a esta, pero de nuevo, para mí es una segunda opción después del calostro materno. Para el mezclado, obviamente, agua de calidad, importantísimo, y en el mezclado que sea homogéneo y que le demos algo sin grumos. A veces no se hace eso, y de nuevo, la capacidad de transferir todos esos nutrientes disminuye si no están en buena disolución. Para esto, solo un tip, en mi experiencia, si uno usa agua alrededor de los 120 Fahrenheit, ayuda mucho más a hacer una disolución mucho más efectiva. No mucho más alta de eso, de nuevo, porque uno podría cocinar todos los componentes del calostro, pero sí en esa ayuda. Uno puede también hacerlo un poco más frío, pero ahí la disolución se complica un poco. Y obviamente alimentar a 39 grados centígrados. Esto para tanto el calostro ordeñado como el reconstituido. A veces si está muy frío, esa es otra de las frustraciones de mucha gente. El ternero no se quiere tomar el calostro. Bueno, porque no está suficientemente caliente. Es algo simple, pero que se tiene que tener en cuenta. Entonces, un termómetro también es muy importante. Ok, para seguir un poco más la discusión, cuando hacemos esto todo bien, mantenemos el calostro bien, lo alimentamos todo, ¿cómo evaluamos que el ternero sí recibió esos anticuerpos que queríamos que tuviera? Normalmente acá viene el refractómetro. En este caso es otro refractómetro que ya no mide bricks, sino que mide las proteínas totales sanguíneas, que esperamos que sea una función de las inmunoglobulinas que hay en la sangre. Entonces, para esto tomamos una muestra de sangre del ternero entre las primeras 24 a 48 horas, extraemos el suero o el plasma y medimos en el refractómetro, y esperamos que esté por encima de 5.4 gramos por decilitro, indicando que hay suficientes proteínas, ojalá de nuevo inmunoglobulinas, lo cual van a decir sí, tuvo los anticuerpos o lo que se llama la transferencia pasiva de inmunidad.
De nuevo, hay refractómetros ópticos, como está acá, no es Briggs, y acá están, por ejemplo, los gramos por mililitro, que uno debería estar por encima de 5,4, ahorita está 5, lo cual me indicaría no, en ese caso ese ternero no recibió los anticuerpos que necesitaba. Y también está el digital, que normalmente, de nuevo, uno pone una gotica, oprime el botón y le da un número. El objetivo es que 80% de los terneros o más tengan una transferencia pasiva de inmunidad exitosa. Y de ahí podemos evaluar qué tal nuestro manejo del ternero, del calostro en las primeras horas está. Ok, esto suena muy bonito, pero ¿por qué se hace? ¿Por qué tanta énfasis en el calostro? Bueno, aquí esto es una investigación acá de nuestro grupo. Simplemente si son dos grupos de terneros, uno que se le dio 2 litros de calostro en la primera hora de vida y a otro que se le dieron 4 litros de calostro en la primera hora de vida, perdón, y 12 horas después. Acá vamos a ver que las inmunoglobinas plasmáticas estuvieron bien, están por encima del umbral recomendado, pero igual dar más nos garantiza que el ternero va a tener más inmunoglobinas al mismo tiempo. E igual, esto pese que no hay diferencias en el peso del nacimiento, sí vimos un aumento en lo que es las ganancias de peso antes del destete, después del destete y el peso del destetado. Solo por hacer eso en las primeras horas de vida, a mí todavía eso me parece increíble. Otros grupos han hecho más o menos este mismo tipo de investigación y han también medido el efecto sobre la productividad a largo plazo. Entonces, ellos hicieron básicamente lo mismo. A un grupo le dieron 2 litros en la primera hora de vida, a otros 4 litros. Y vieron que la ganancia de peso aumentaba, lo cual vimos anteriormente, que es cierto. Entonces, solo se aumenta esto. Y después, cuando vieron a la segunda lactancia, vieron que una mayor cantidad de terneros habían llegado a su segunda lactancia, casi un 12% más, lo cual es, no sé, sorprendente. Y fuera de eso, de las que llegaron a la segunda lactancia, esas vacas produjeron 2.000 libras más de leche acumuladas. De nuevo, solo haciendo esto acá en la primera hora de vida. Entonces, por eso creo que es tan importante reconocer eso. Sí, hay muchas cosas que hacer. Sí, es difícil, no es fácil. Pero si uno lo hace bien, el impacto que podemos tener en la vida productiva de esa vaca y sobre todo en la economía del campo es muy alto. Ok, entonces ya vimos acá, tratamos de replicar lo que pasa en la naturaleza. En cuanto al balance de nutrientes, ya casi que estoy llegando al tiempo. Voy a pasar muy rápido. Simplemente algo que siempre, independientemente lo que se tiene, leche entera, sustituto lácteo, etcétera, debemos tener en cuenta que una parte es agua y otra es sólidos. En la parte nutricional siempre queremos que sean sólidos. Nosotros interesamos, el agua es muy importante, pero siempre estamos basados en cuántos sólidos alimentar. Normalmente uno pregunta, bueno, ¿cuánto está alimentando? No, 2 botellas o un balde y medio. No, lo que necesitamos realmente es saber cuántos sólidos se está alimentando. A lo último, lo que quisiéramos saber es, ok, ¿cuántas libras o kilogramos al día se está alimentando? Y así nosotros podemos evaluar y ayudarles de pronto a manejar un poquito su alimentación. Voy a pasar rápido ya acá porque estoy casi llegando al tiempo, pero aquí también nuevamente podemos usar el refractómetro para estandarizar un poquito más la concentración de sólidos, pero es clave pesar cuánto sustituto lácteo, en el caso que su sustituto lácteo se está utilizando, y asimismo, pues, como les digo, tener un nivel de las necesidades nutricionales. En esto acá es muy importante, los terneros tienen necesidades de mantenimiento que es simplemente para mantenerse vivas, eso depende del peso vivo. Un ternero, por ejemplo, de 90 libras puede utilizar, necesita estas cantidades de megacalorías. Si es más grande, va a necesitar más, obviamente. Y eso depende de la temperatura. Si está en condiciones
bien, de termoneutralidad está muy bien, pero sobre todo en condiciones frías como las que estamos pasando ahorita, va a necesitar más solo para mantenerse sin ganar ningún peso. Ahora, si necesitamos, si queremos aumentar el peso, bueno, va a depender de cuánto queremos que aumente. 1 libra, ok, van a necesitar más, o 2 libras, van a necesitar aún más de lo que le estamos dando. Entonces es importante que una cantidad fija a través del tiempo no va siempre a garantizar crecimiento o ni siquiera mantenimiento. Y nosotros podemos ajustar esto jugando con el volumen o la concentración de sólidos. Simplemente estos, voy a pasar rápido acá, no me va a dar tiempo, pero quería dar un poco que es cuando vamos a destetar, hay que reducir el estrés del ternero, sobre todo, y normalmente tenemos problemas hacer esto, sobre todo cuando ofrecemos más leche, y debemos reducir un poquito el estrés en cuanto al ambiente físico, el ambiente social, agrupar los terneros, es una práctica ahorita que se está haciendo mucho, postergar la reubicación y obviamente aumentar el tiempo del destete, hacerlo gradual, no abruptamente y por al menos 10 días. Eso es lo que pues, hasta el momento hemos aprendido. Obviamente una calidad de iniciador importante, que se consuma el iniciador y agua. De nuevo, ¿cómo medimos, volviendo a esto y como para ya terminar, cómo medimos después de eso? Hoy, yo creo que es a veces fácil medir estos dos, cuántos terneros se nos enfermaron o cuántos nos quedaron después de esos 2 meses, pero es clave tener una báscula porque eso es lo que estamos produciendo. Las vacas producen leche y le miden cuánta leche produce. Bueno, nosotros en el ternero debemos medir cuánto está creciendo este ternero usando una báscula, una cinta. Yo he estado promocionando acá refractómetros, termómetros, de todo, básculas. Yo no vendo nada de esto, pero igual creo que es importantísimo para ayudarnos en lo que hacemos cada día con las terneras. Para pesarlas, en investigación pesamos todas las semanas. A mí para pesar 12 terneros yo solo, o 60 terneros yo solo me gastaba casi 2 horas. Pero ustedes no tienen que hacerlo realmente esto en el campo. Pueden hacerlo solo al nacimiento, antes de empezar destete y antes de trasladar el ternero a otro establo o del corral o a otra caseta. Y esto es importante porque nos permite evaluar el crecimiento. Acá ustedes tienen la altura de la cadera, la cruz, el peso, y ustedes pueden ver que en este caso nacimiento estaba acá. Nosotros en este ensayo en específico fuimos capaces de duplicar el peso nacimiento antes de empezar el destete y de triplicarlo antes de sacarlos del establo, que fue como antes de 3 meses de edad. Entonces, simplemente números ayudan mucho a guiarnos cómo estamos haciendo. Y ya para terminar, entonces, como para concluir un poco, vimos un poco más rápido que otro, pero ¿por qué es importante acá la ternera? ¿Qué tenemos que hacerle en cuanto al calostro? Porque es importante en términos de nutrientes, anticuerpos, factores metabólicos, la higiene de ese calostro, el alimento líquido, cuánto debemos dar y cómo debemos ver, más que el líquido, los sólidos. Eso es importante. El manejo del destete, obviamente el alimento sólido, todo esto para, en últimas, ver el crecimiento óptimo, que debemos medir. De nuevo, todo esto es una invitación a que debemos medir un poquito más lo que ofrecemos y lo que obtenemos. Esto sí, va a aumentar un poquito los costos por día, se ha demostrado, pero debido a que vamos a llegar más rápido a que esa ternera entre a producción, se ha demostrado que los costos totales de levante van a reducir. Igualmente, se ha determinado que ese crecimiento óptimo hace que la producción de leche aumente. También en un estudio acá que se hizo en el laboratorio en el cual estoy trabajando yo, se ha dicho que se ha determinado que por libra de ganancia diaria de peso en el predestete, las vacas aún producen 2.300 libras más cuando son adultas en las primeras 3 lactancias, que por libra de ganancia entre el destete y el servicio se aumentan hasta 8.200 libras, y que igualmente si hay un tratamiento antibiótico debido a enfermedad, etc., tenemos una pérdida en el potencial de ganancia. Entonces, es importante ver esto en cómo el crecimiento podemos reducir costos, aumentar la producción de leche y obviamente, último, tener un efecto en la rentabilidad de todo el campo de producción. Entonces, de nuevo, este es un mensaje para
un poquito reevaluar la importancia del manejo de las terneras y con eso ya voy a tomar preguntas si hay. Acá pongo mi correo electrónico en el caso de que no tengan tiempo de hacerlas ahora, pero bueno, con eso le paso de nuevo a Libby el micrófono. Muy bien, gracias, Rodrigo. Ahí está abierta la cajita. Si alguien tiene alguna pregunta y quieren apuntar su pregunta ahí, estamos aquí está aquí Rodrigo para responder a la pregunta. Y mientras se están pensando en sus preguntas, yo les voy a demostrar, quizás, lo que son los seminarios que todavía hacen falta. Aquí están. En marzo tenemos uno sobre manejo de vacas con Colin McCarthy, y siguiente monitoreo de vacas frescas, rutinas de ordeña y mastitis, y también sobre inyecciones, sueros y vacunas y antibióticos. También, antes de que se me olvida, quería darles las gracias a New York Farm Viability Institute, o lo que es la Instituta para la Viabilidad de los Ranchos de Nueva York. Ellos son los que dieron un poco de dinero para ayudar con este proyecto de seminarios web. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Bien, ok. Aquí tenemos una pregunta desde Argentina. Okay. ¿El impacto mejoras en cría colectiva contra cría individual está realmente comprobada? ¿Deberíamos todos pensar en cambiar el sistema a sistemas colectivos? Es una buena pregunta y creo que más de un concepto es casi que una discusión ahorita. Lo que se ha visto es que el sistema individual tiene la ventaja de evitar la transmisión de enfermedades, lo cual se entiende muy bien. Pero ahora, como lo decía, una de las grandes ventajas desde el punto de vista etológico, cognitivo del ternero, se ha demostrado que el sistema grupal le ayuda mucho. Esto tiene por desventaja que cuando uno de los animales está enfermo y es algo que es transmisible, obviamente se nos va a transmitir, pero es algo que se está manejando y que tal vez los beneficios son mucho más grandes que las desventajas. Entonces, de nuevo, yendo a la parte biológica del ternero, normalmente es la mamá la que está con ellos, está con otros grupos, está con otros terneros y eso está pues, ayudando a él al ternero que sepa qué comer, cómo comer, cuánto comer. Y entonces sí, para resumir mi respuesta, hay muchos datos y muchas razones por las cuales debíamos hacer eso, especialmente cuando damos más leche y especialmente en sistemas automatizados de robots. El manejo en grupo versus individualizado está, yo creo que en boga ahora y yo creo que tiene tantas razones de manejo y de mano de obra como biológicas y yo creo que todos estamos caminando hacia esa vía. Y la parte individual sí tiene cosas, pero sí, yo creo que comprobado, no está 1000 comprobado y depende del sistema de manejo, pero sí le vemos muchos beneficios en manejar los terneros en grupo versus individualmente. Y eso es todo, creo. Sí. Sí, igualmente como están ahí el correo electrónico al final de la presentación o en la página del Departamento de Ciencias Animales y con mucho gusto estaremos respondiendo las preguntas que hayan. Muchas gracias por atender. Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes muchas gracias por haber atendido y escuchado hoy. Y aquí les vamos a esperar el 28 de marzo con Colin McCarthy sobre el manejo de vacas. Va a ser también día miércoles a las 12:30 de la tarde. Entonces, muchas gracias y que pasen una linda tarde.